Vuelta al Día. 6:23 a.m. Ecuador requiere más que una estrategia militar y policial para tener resultados efectivos contra la inseguridad. Así lo sostiene John Walsh, director para política antidrogas de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos, WOLA, encargada del análisis de la incidencia en los derechos humanos. Desde la visión extranjera se cree que los cambios en la función judicial ecuatoriana son prioridad para el combate al narcotráfico y al lavado de activos. Si el conflicto armado interno mantiene la estrategia, se corre el riesgo de detener gente inocente. Así lo advirtió John Walsh en una entrevista con Hernán Higuera. Escuchemos. Hola Valeria, muy buenos días, saludos cordiales a todos nuestros oyentes de Notimundo al Día. Seguimos acá en Washington, Estados Unidos, participando de un proceso de capacitación sobre temas de seguridad. Ahora mismo me encuentro con John Walsh, él es director para políticas de drogas y los Andes, una entidad vinculada al manejo de temas de derechos humanos, y precisamente queremos conocer cuál es la visión que ellos tienen respecto del conflicto armado interno que se realiza en el Ecuador. John, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarlo. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de este tema que vive el Ecuador ahora? Bueno, es muy entendible la necesidad de responder a esos niveles de violencia e inseguridad, de modo de restaurar la confianza del pueblo en que el Estado sí puede perseverar y atender a las necesidades. Lo que nos da inquietud es la tentación de seguir con un plan demasiado militarizada que no está muy adepto para el desafío de crimen, delincuencia y crimen, incluso crimen organizado, y que sea una estrategia más bien para combatir a una insurgencia, pero no a la cuestión de delincuencia y crimen organizado. Ese perfil de problema requiere realmente una fortaleza de las instituciones civiles, investigaciones policiales y el sector de justicia para realmente rendir cuentas y traer justicia. Usted decía que mantener una estrategia como esta podría significar un grave error para el gobierno del Ecuador. ¿Por qué? Sí, no solo por el gobierno, sino para el pueblo, más bien, porque lo que hemos visto en otros países, no solo históricamente, sino actualmente, es una estrategia que busca enfrentar la delincuencia por vía militarizada y uso de fuerza, y da al lado las protecciones del derechos humanos y el Estado de Derecho. Termina en violaciones de derechos humanos, no en protección, sino violación, y baño de sangre, que implica una aula y expansión de violencia en vez de su contención. Y podemos referirnos a la situación y la experiencia de México. El gobierno del presidente Calderón intentó confrontar frontalmente por estrategia militar a narcotráfico y los grupos delincuentes en el país, y no solo no borró esos grupos, sino había una expansión de su poder y un incremento en la violencia
y en sangre y desaparencia de mucha gente. ¿Cuál sería entonces, John, la alternativa que le quedaría al gobierno del Ecuador? Si no es seguir con este tema como lo está llevando, ¿cuáles serían las alternativas? Usted decía depurar las instituciones, que no es un proceso fácil, mejorar la calidad de las instituciones, que tampoco es un proceso fácil, pero ¿cuáles serían las formas viables tomando en cuenta las experiencias internacionales? Sí, bueno, yo creo que el primero es sabiendo que no es fácil, no es decir que entonces tenemos que repetir los errores de otros países. Hay que tener claro que la militarización y esa figura de una confrontación, digamos, existencial entre las fuerzas de seguridad del Estado y el enemigo adentro no va a un buen fin, porque los ecuatorianos hay que vivir sin temor, pero no solo sin temor de crimen organizado, sino sin temor de las propias instituciones del Estado. Entonces yo diría que la receta no es nada fácil, pero es no perder vista de que lo que Ecuador va a necesitar ahora y en el largo plazo son instituciones fuertes y que se pueden rendir cuentas. ¿Les preocupa a ustedes el tema de los falsos positivos? Hay información que no conocemos en Ecuador sobre, por ejemplo, qué pasa con los detenidos, los procesos judiciales, los resultados finales de estos operativos que se hacen contra los supuestos líderes de los grupos criminales. Hay una cifra que rueda en las notas periodísticas de 40 desaparecidos. ¿Ustedes tienen algún tipo de información? ¿Conocen algo que les preocupa sobre ese tema? Bueno, no, o sea, estamos atentos a los informes de los grupos de derechos humanos en Ecuador, que hacen un trabajo valioso en esas condiciones, y lo que indica es la necesidad en particular cuando el gobierno exhibe y usa fuerzas y autoridades extraordinarias para insistir en la transparencia y en sus conducta y las operaciones. Entonces, el riesgo es de que la figura de la necesidad de operaciones militar y militarizadas sin dar cuartel a nadie es que están buscando civiles y con incentivo de incrementar los números para mostrar éxito en combatir al crimen organizado, y eso abre la puerta a la posibilidad de los falsos positivos. Un tema sobre el que no se habla en el Ecuador y que genera preocupación a nivel internacional. Gracias, John, por atenderme en esta rápida entrevista aquí en su sede. Un gusto saludarles y conocer también las preocupaciones de ustedes. Muy gentil. Gracias por la visita. John Walsh, director de políticas de drogas y los Andes. Estamos reportando y entrevistando desde Washington, Estados Unidos. Valeria, seguiremos contándoles más sobre estos temas de los que estamos aprendiendo. Sigue tú, por favor, con más noticias. Importante este diálogo, Hernán Higuera, muchísimas gracias. 6:32 a.m.